Ahora sí, ¿cómo estás? Pero bien, muchísimas gracias por darnos la oportunidad a la revista Civitas y como estudiantes también agradecerte porque esto es una, una locura, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido. Por favor, es un gusto para mí. Bueno, si no tiene problemas, arrancamos. Dale, no me digas de usted, podés decirme de vos. Ah, bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, un poco arrancar sobre su biografía. Tengo entendido que es analista internacional, CEO del Center Group, profesor de la Ujú. Universidad. Cuénteme un poco. Bueno, yo estudié economía, ciencias contables y administración de empresas. Hice un mestrado en controladoría y mi especialidad son los negocios internacionales. Hace 30 años tengo a Center Group, es la sociedad que mencionabas. Segre y Asociados es otra sociedad también, que estamos en 5 países administrando y generando negocios para empresas argentinas, brasileras, americanas, europeas y mexicanas. Y lo que desarrollé hace muchos años en Center Group es un proyecto que se llama Canal Propio de Distribución, donde la empresa, por ejemplo, de Argentina, se instala comercialmente en Brasil, se exporta a sí mismo, evita el intermediario, consigue hasta el 27% más de competitividad por precio y consigue financiarse a tasas mucho más bajas, llega al consumidor directo, en fin, con amplias ventajas. Ya vinieron aquí 210 compañías en Brasil, yo vivo aquí hace 33 años y con muy buenos resultados. Además de eso, como te decía, hace 33 años vivo acá, mi padre fue el director del Banco de la Nación Argentina, lo manda el banco hacia San Pablo, conocí San Pablo, me encantó, a los 21 años coloqué una empresa aquí, una empresa que ya tenía en Argentina, viví toda la parte de la inflación elevada, de absolutamente todo, después volví a Argentina y bueno, y desde hace 33 años estoy acá firme y fuerte, acompañando todo lo que ocurre, pero siempre muy vinculado con Argentina. Además soy piloto de avión como hobby y en mis ratos libres canto. Escribo libros, doy conferencias, soy profesor de la Universidad Paulista, que es la mayor universidad privada del país, con 470.000 alumnos. Fui 25 veces elegido el mejor profesor del curso, siendo extranjero inclusive. Nunca ocurrió que un profesor extranjero sea tantas veces elegido el mejor profesor del curso. Tengo 3 libros editados, 2 en proceso de edición y uno en proceso de escrita y soy analista para 24 y América de todo lo que pasa en Brasil desde el punto de vista económico, político y ahora con el COVID también. Perfecto. Eso me lleva a la primera pregunta, y es cómo ves la relación Argentina-Brasil, tanto económica como diplomáticamente. Yo veo que son países muy diferentes en la idiosincrasia, son muy diferentes en la ideología, son muy diferentes en la escala económica, pero la relación siempre debe priorizar el buen trato porque al margen de que un presidente puede estar de acuerdo o no con el otro, son periodos temporarios donde, por supuesto, en función de la mayoría electoral, se elige determinada ideología, pero esto no puede generar que en 4 años Brasil y Argentina se lleven mal, en otros 4 años se lleven bien, en otros se llevarán peor, en otros mejores. Me da la sensación de que la ideología complica las relaciones de simpatía, pero no de comercio. Voy a dar un ejemplo. El gobierno del presidente Bolsonaro no se lleva bien con el gobierno del presidente Fernández y la recíproca es verdadera, pero hay motivos. O sea, en este momento, el día de hoy, 26 de junio, va a haber una conferencia donde va a estar el expresidente Lula da Silva con el actual presidente Fernández. Lula da Silva puede ser un expresidente de izquierda muy amigo de Fernández, pero es corrupto. La justicia lo determinó así. Tiene 2 sentencias, una de ellas en segunda instancia, otra de ellas en tercera instancia. Y la verdad que no es simpático para el presidente de ningún país que el presidente de otro país haga una conferencia con un enemigo político que además sentenciado por corrupto en 2 instancias. Pero
la izquierda generalmente es así. De cualquier manera, el propio gobierno, no directamente, pero el propio gobierno de Fernández ayudó para que se suspenda una de las conferencias que iba a dar el exministro de Bolsonaro, Sergio Moro. Y esto también cae mal, porque en definitiva ahí vos tenés una diferencia ideológica y hablo por mis ideas y mis principios, donde un gobierno o un simpatizante de derecha, como me considero, si vos llegas a organizar algún evento que a mí no me gusta, simplemente no voy. Claro. Pero la izquierda lo que hace es, si yo organizo algo que no le gusta, va a impedir que lo haga. Son formas diferentes. Entonces, Argentina y Brasil, respondiendo a la pregunta, comercialmente hablando, se van a tener que llegar bien, siempre. Las empresas son las que hacen los negocios, no los gobiernos. Y lo único que a uno le pide al gobierno es, no me ayudes si no querés o si no podés, pero no me la compliques más. Ya demasiado lío hay para que los empresarios podamos desarrollar nuestra tarea. Si el gobierno no nos complica, ya es una ayuda. Y eso es lo que debe hacer. Entonces, Argentina depende de Brasil mucho más que Brasil de Argentina. Y creo que Brasil va a ser un buen motor para las empresas argentinas que a partir de la pandemia puedan tener en Brasil un mercado atractivo de demanda, porque acá tenés 18 millones de personas de clase alta, 113 millones de personas de clase media, y aunque la pandemia pegue, es mucha gente que consume. Sí, sí, totalmente. Buenísimo. Y ya que estamos hablando de pandemia, ¿no? ¿Cómo cree usted que fue manejada la pandemia en Argentina? Porque es un tema que se está hablando y algunos tienen sus quejas, otros dicen que fue correcta. ¿Usted cómo lo ve? Hay un viejo refrán que dice que la importancia relativa del tiempo depende de qué lado de la puerta del baño vos estás. Si vos estás del lado de adentro del baño, el tiempo no te importa. Pero si vos estás del lado de afuera y el baño está ocupado, la importancia relativa de ese tiempo es mucho más complicada. Con el tema este de la pandemia, yo te diría que podríamos hacer un paralelismo bastante parecido. ¿Por qué esto? Si vos agarrás un infectólogo, te va a decir la prioridad es la vida, y está bien, todo el mundo adentro, y ¿hasta cuándo? Dice, y hasta que encontremos una cura, hasta que encontremos una vacuna, o recordemos la vieja frase, tenemos que aplanar la curva para que si hay demanda de UTI, de respiradores, haya para todos y no ocurra lo que pasó en Italia, lo que pasó en España y demás. Si vos haces un consejo de economistas, te va a decir, no dejes que la economía se caiga porque vas a tener muchísimas más muertes que por las que del COVID-19. Lo ideal hubiera sido que el gobierno los escuche a los dos. Entonces, voy a decir, mira, Argentina es el país que más cuarentena tuvo en la rigidez y en la extensión del mundo. Bueno, yo imagino que debería haber sido suficiente para parar la cantidad de contagios, si no, ¿para qué es la cuarentena? Y la respuesta es que no. De hecho, se vuelve a plantear que hay que volver a fase 1, fase 0, qué sé yo. Y Brasil, por citar otro ejemplo, en el momento que todavía no bajaron los contagios, ya está en fase 3 en la ciudad de San Pablo, abriendo bares, restaurantes y peluquerías. Los shoppings y los comercios ya abrieron hace 10 días atrás. Y esto probó, primero, que la rigidez de la cuarentena argentina, a mi modo de ver, es inconstitucional, porque rige el criterio del artículo 14 que determina que yo y vos podemos andar por donde queremos sin pedir autorización a nadie. Bueno, la Corte en Brasil entendió exactamente eso y le dijo a los gobernadores, a los intendentes y a Bolsonaro, señor, usted haga toda la cuarentena que quiera, pero no le puede impedir a la gente que se mueva. La gente puede quedarse adentro si quiere o si no quiere. Ok, ¿cuánto se cumplió del aislamiento social que aquí se determinó? 50%. 50% de clase media sobre todo, me incluyo, nos quedamos en aislamiento social, no salimos, nos cuidamos, hice 2 testeos, me dieron negativo, quiere decir que el cuidado que tuve fue bueno. El 50% de la gente salió. Y uno puede decir, sí, pero Brasil tiene 1.200.000 personas de contagio y 55.000 muertes. Está bien, pero vos tenés 212 millones de personas. Entonces, cuando yo tomo
países con igual cantidad de habitantes, que sería España, Italia, Reino Unido y Canadá, que sumados me dan la misma cantidad de habitantes que Brasil, yo veo que Brasil tiene más contagios, pero tiene menos del 30% de los fallecidos. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad que no le fue tan mal a Brasil. Sobre todo porque Brasil entendió, a través de su gobierno nacional, provincial y municipal, que no se iba a poder parar la cantidad de contagios. No iba a haber cómo parar la cantidad de contagios. Y la cantidad de muertos tenía que estar por debajo de lo que fuera la media nacional. La media nacional del COVID te da 5 puntos, ya te digo, porque lo sigo todos los días, Sí, sí, te veo da en la tele. 5.05. 5.05. ¿Cuál es la mortalidad, la letalidad de Brasil? 4.46. Señor, está por debajo de la media mundial. Entonces, y ahí dice, no, pero son 55.000 personas. El año pasado, desde el 16 de marzo, que fue la primera muerte del COVID en el 2020, pero yo tomo 2019, 16 de marzo del 2019, hasta el día de ayer, cualquiera sea el día de ayer, Brasil el año pasado tuvo 65.800 muertes por neumonía. ¿Ustedes se enteraron en Argentina que 65.000 personas se murieron en el mismo periodo por neumonía en Brasil? No, nadie se enteró. En Brasil tampoco. La economía no se paró y nadie se puso a lamentar, nadie le echó la culpa a Bolsonaro, nadie le echó la culpa al gobernador. La gente se muere. Nacen en Brasil 1.400.000 personas por año y mueren 1.200.000 personas por año. O más nacen. ¿Cómo haces para que la gente no se muera? No podés, es la ley de la vida. Si algo sabemos vos y yo, es que en algún día nos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Me puedo morir de COVID? Sí, pero también me puedo morir de un accidente, se puede caer el avión, que yo estoy volando. No sé. Entonces, entiendo todo lo de la cuarentena argentina, desde que sea para aplanar la curva. Si la cantidad de unidades de terapia intensiva y la cantidad de respiradores es suficiente para todo el mundo, la cuarentena no es de salud. La cuarentena es política. Quieren que la gente se quede adentro para que no reclame, para que no labure, para que dependa del Estado y para que no jorobe. Exactamente, sí. Bueno, se ve que tenemos un punto de vista similar en ese sentido, que capaz que en el mundo en el que vivimos está está mal visto decirlo así a voz alta, ¿no? Yo Pero no me callo nada, viejo. está bien. Y entonces vamos a la tercera. ¿Qué pasa después de la pandemia en Argentina? ¿La Oh, economía se derrumba, no se derrumba? ¿Cómo lo ve usted desde su claro. Lógico disciplina? que se va a derrumbar. No tiene cómo no derrumbarse. Calculá más o menos en promedio que por semana de lockdown, que es la cuarentena rígida, la economía cae 1%. 1%. Pues fíjate que cayó en el primer trimestre, donde no había COVID-19, 5.4. Imagínate con el COVID a partir de febrero-marzo. ¿Cuál es el problema? Para vos salir de una situación como la que Argentina tiene hoy, necesitas algunas acciones que dudo mucho que el gobierno argentino va a tomar. Una de ellas es hacer una reforma tributaria. Tiene que haber reducción y simplificación de la carga tributaria. Porque la gente no tiene plata para comprar, no tiene plata para pagar los impuestos y el gobierno ya asumió que como no hay actividad económica no va a haber recaudación. Entonces, ¿qué hace? Aprovechar, ya que estás así, estás emitiendo a lo tonto, bajar la reforma, bajar la reducción, hacer una reducción de la carga tributaria para que la atracción de la persona diga, bueno, me conviene, salgo a vender, facturo, me quedo con una parte mayor porque el Estado se queda con una parte menor. Tiene que hacer una simplificación administrativa para que abrir empresas sea más rápido y más fácil. Tiene que haber Claro, libertad económica para poder aumentar la competitividad de las empresas en beneficio del consumidor, o sea, abrir a la competencia. Eficiencia presupuestaria y del gasto público, hay que gastar menos y hay que gastar mejor. Argentina gasta mal y gasta mucho. Mayor integración con la economía global, disminuir impuestos de importación, aumentar exportaciones para que aquel que necesite, y acá Argentina va a tener un problema, tenés un dólar de 70, otro dólar de 120, otro dólar de 180, otro dólar de no sé cuánto, entonces genera que haya estas diferencias donde el Estado tiene que intervenir. Y por último, reducción de barreras a la inversión, el comercio y el empleo. Con mayor flexibilización en las tres áreas, vos conseguís que la gente contrate, en lugar de ponerle un castigo al que quiere echar. Bueno, todo eso es lo que debería hacer el gobierno argentino, pero ideológicamente no lo va a hacer porque no compra esa idea. obviamente, ¿no?
Y entonces, haciendo futurología, si se podría decir, ¿cómo ve este próximo año o un año y medio? Yo lo determiné como el proyecto Stalin. Para mí lo que el gobierno está haciendo es generar dependencia de la ciudadanía por parte del Estado. Hoy ya es 89% que depende, porque es empleado público, porque tiene un plan, porque depende de un préstamo del Estado y de un subsidio, o porque depende de alguien en la Secretaría de Comercio que dice, yo te dejo que vos importes, yo no te dejo. Entonces, con todo ese contexto, la pregunta que es lo que me asusta es cómo conseguimos que el gobierno nos responda a una pregunta muy simple, que es ¿quién va a financiar todo esto? Y ahí cuando la respuesta es no tengo ni idea, miro en otras partes del mundo proyectos parecidos, me encuentro con Venezuela, donde el objetivo del gobierno de la revolución socialista de Chávez era atender a la justicia social, y hoy hay 87% de pobres en Venezuela, y en un contexto donde había corrupción política, alta tasa de inflación, intervención del Estado, cepo cambiario, precios congelados, y todo lo que pasó en Venezuela es lo que hoy estoy viendo en Argentina. ¿Cómo se financiaba Venezuela? A través de expropiar una empresa que era de petróleo. Nacionalizó, se metió en la empresa y producía petróleo. El petróleo tenía un precio de $90, arriba de $90 el valor del barril, con lo cual era plata que entraba a raudales porque Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. El desastre que hizo el gobierno de Venezuela generó que no haya posibilidad de salir por parte de nadie, porque todo el mundo depende del Estado. Entonces, yo, si dependo del Estado, voy a decir, no, el Estado no sirve para nada, es una porquería. No, porque si yo llego a decir eso, me cortan la ayuda y me muero de hambre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que conformar con lo que tengo. Bueno, eso es lo que Argentina no tiene que hacer. Porque cuando uno Exacto. visualiza que quieren agarrar Vicentín porque es una fuente de financiación, cuando uno visualiza que la cantidad de depósitos en dólares no tiene la cantidad de garantías en el Banco Central igual a los depósitos, yo digo, pará, si yo fuera gobierno y pienso como este gobierno que es populista, hago una cuenta simple. ¿Cuántos dólares hay en los bancos de depósito? 20.000 millones. ¿Cuántos dólares hay en el Banco Central para garantizar esos 20.000 millones? 7.000. Nacionalizo los depósitos en dólares, le doy 70 pesos por cada dólar, me quedo con todos los dólares y se acabó el problema. Y la otra es nacionalizo las empresas o estatizo las empresas o expropio las empresas. Y ahí genero, con la disculpa de la solidaridad y la soberanía y todo lo que quieras, el gobierno empieza a producir lo que no sabe para darle al que no tiene, pero que él no quiere que tenga. Entonces, es preocupante. La visión que tengo de Argentina, si no cambia el modelo, salvo que los argentinos gritemos mucho, me parece que vamos a estar en problemas muy serios. Y un poco eso, ¿no? También la pasividad del argentino que en otros tiempos no se veía. Se ve que se lo ha acostumbrado a una forma de vivir de la cual no quiere salir. Yo también considero eso un problema. Bueno, pero el gobierno está cómodo, la cuarentena le sirve bárbaro, no hay justicia, el Congreso funciona a media máquina y haciendo lo que Cristina quiere. Está bárbaro para el gobierno esto, no van a aflojar y ahora menos todavía. Tienen nada de la utilización de las camas de UTI. El tema era aplanar la curva, no dejar a la gente guardada, viejo. Exactamente. Bueno, también un poco ya tocamos el tema de Vicentín, pero no sé si querés agregar algo. Vicentín es una barbaridad, es una aberración terrible, absoluta, de interferencia del Estado por parte de la propiedad privada. Eso ahuyenta inversiones, eso ahuyenta, deja a Argentina aislada porque no respeta la ley y cualquier ilícito que puedan haber cometido los dueños tiene que ser la justicia lo que lo determine, que vayan presos por toda la vida si fuera el caso. Pero el gobierno no tiene nada que hacer. Sobre todo porque en el histórico no hemos encontrado una única empresa del Estado que esté bien administrada. Ninguna. Siempre perdieron plata. Entonces van a meterse en algo que no saben hacer con el hecho de garrapiñar plata. No, no estoy de acuerdo. Totalmente en desacuerdo, Vicentín.